Fue el día en que el cielo llovió fuego y azufre. 2 ciudades enteras, borradas del mapa en un instante. ¿Qué llevó a Dios a destruir Sodoma y Gomorra? Hoy descubrirás los 5 pecados que sellaron su destino y por qué esta historia es más relevante hoy más que nunca. Si quieres entender las lecciones que esta historia tiene para tu vida, quédate hasta el final. Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón para no perderte ningún contenido como este. Para entender por qué Dios destruyó estas ciudades, primero debemos viajar en el tiempo. Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en una región fértil cerca del Mar Muerto, un lugar próspero y lleno de recursos. Pero su riqueza no los llevó a la gratitud, sino a la decadencia moral. Estas ciudades se convirtieron en un símbolo de todo lo que está mal cuando una sociedad abandona a Dios. La historia está ligada a Abraham y su sobrino Lot. Cuando Lot eligió establecerse en las llanuras cerca de Sodoma, sabía que estas ciudades eran conocidas por su maldad. Sin embargo, la tentación de la prosperidad lo cegó. Y esa decisión lo pondría en el epicentro de uno de los juicios más dramáticos de la Biblia. El primer pecado fue el orgullo. Este pecado, que se manifiesta como una exaltación desmedida del yo, ha sido la raíz de muchas de las caídas más profundas en la historia de la humanidad. En Ezequiel 16:49, Dios describe a Sodoma como una ciudad arrogante, sobrealimentada y despreocupada. Esta descripción no solo habla de su riqueza material, sino también de su actitud interior. Sodoma era una ciudad que vivía en la opulencia, rodeada de lujos y comodidades, pero su corazón estaba cerrado a las necesidades de los demás. Su arrogancia los llevó a ignorar a los pobres y necesitados, creyéndose superiores y autosuficientes. Este orgullo los cegó hasta el punto de pensar que no necesitaban a Dios, que podían vivir sin rendir cuentas a nadie, como si fueran invencibles. Sin embargo, como bien lo expresa Proverbios 16:18, el orgullo precede a la destrucción, y la altivez del espíritu a la caída. La historia de Sodoma nos recuerda que el orgullo no solo aleja al ser humano de Dios, sino que también lo lleva a su propia ruina. Hoy, el orgullo sigue siendo un peligro latente en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que nos incita a creer que somos autosuficientes, que podemos alcanzar todo por nuestros propios medios. Nos enorgullecemos de nuestros logros, nuestras posesiones y nuestras capacidades, olvidando que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Santiago 1:17 nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Aún así, en nuestra arrogancia, llegamos a pensar que somos los arquitectos de nuestro propio éxito, y en ese proceso, nos alejamos de la humildad y la gratitud que deberían caracterizar nuestras vidas. El orgullo no solo se manifiesta en la autosuficiencia, sino también en la comparación con los demás. Cuando nos creemos superiores a otros, ya sea por nuestras habilidades, nuestro estatus social o nuestras posesiones, estamos cayendo en la misma trampa que Sodoma. Filipenses 2:3 nos advierte: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este pasaje nos llama a vivir en humildad, reconociendo que todos somos iguales ante Dios y que nuestra verdadera identidad no se basa en lo que tenemos o logramos, sino en quienes somos en Cristo. Además, el orgullo nos impide reconocer nuestras debilidades y errores. Nos resistimos a pedir ayuda, a admitir que nos equivocamos o a buscar el perdón. Pero la Biblia nos enseña que la humildad es el camino hacia la restauración. En 1 de Pedro 5:6 se nos dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. La humildad no es sinónimo de debilidad, por el contrario, es una fortaleza que nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y abrirnos a su gracia transformadora. El orgullo también nos lleva a despreciar a los demás, especialmente a los más vulnerables. En el caso de Sodoma, su arrogancia los llevó a ignorar a los pobres y necesitados, algo que Dios aborrece. Proverbios 14:31 nos dice: el que oprime al pobre insulta a su creador, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Este versículo nos recuerda que nuestra actitud hacia los demás refleja nuestra relación con Dios. Cuando nos creemos superiores y despreciamos a los que están en necesidad, estamos deshonrando a aquel que nos creó a todos por igual. Además, Jesús nos dio el ejemplo perfecto de humildad. A pesar de ser Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo y entregando su vida por nosotros. Filipenses 2:5-8 nos exhorta: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Este pasaje nos desafía a imitar la humildad de Cristo, reconociendo que nuestra verdadera grandeza no está en lo que acumulamos o logramos, sino en cómo servimos y amamos a los demás. En un mundo que valora la autosuficiencia, el éxito y la apariencia, el llamado a vivir en humildad puede parecer contracultural, aunque es en la humildad donde encontramos la verdadera libertad y la plenitud que solo Dios puede dar. Como dice Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite vivir en armonía con los demás, reconociendo que todos somos parte de un mismo cuerpo, creados por un mismo Padre. El segundo pecado fue la codicia, una sed insaciable de más, sin importar a quien se deje atrás en el camino. Desde los tiempos antiguos, la codicia ha sido un mal que corrompe el corazón humano, alejándolo del propósito divino. En Sodoma y Gomorra, ciudades bendecidas con abundancia, la riqueza no fue vista como una oportunidad para bendecir a otros, sino como un medio para alimentar su propio desenfreno. Ezequiel 16:49 nos da una radiografía de su pecado. Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa despreocupación tuvieron ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado. No era solo el pecado de la arrogancia, sino el de la acumulación egoísta. Tenían mucho, pero no compartían. Sus mesas rebosaban de manjares, pero los hambrientos seguían mendigando a sus puertas. Su avaricia no solo los llevó a la insensibilidad, sino a la destrucción. La codicia es un veneno que endurece el alma, haciendo que la compasión y la justicia se evaporen como el rocío al amanecer. Hoy en día, la codicia sigue destruyendo comunidades y sociedades enteras. Vivimos en un mundo donde unos pocos amasan fortunas inimaginables mientras millones de personas luchan por un pedazo de pan. La desigualdad no es solo económica, sino moral y espiritual. Se aplaude a los que acumulan sin medida, mientras que se ignora a los necesitados. A pesar de eso, la palabra de Dios es clara: el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27. La Biblia está llena de advertencias contra la codicia. Jesús mismo nos dejó una poderosa enseñanza en la parábola del rico insensato, Lucas 12:16-21. Un hombre acumuló grandes cosechas y, en lugar de compartir, decidió construir graneros más grandes para guardar su riqueza. Se dijo a sí mismo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es con aquel que atesora riquezas para sí mismo y no es rico para con Dios. La codicia es una trampa. Nos hace creer que mientras más tengamos, más seguros estaremos. Sin embargo, el dinero, las posesiones y el poder no pueden comprar la paz del alma. Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y cuando comprendió la magnitud de su pecado, intentó devolverlas, pero ya era tarde. Su codicia lo había llevado a la desesperación. Mateo 27:3-5. Dios nos llama a una vida de generosidad. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos. En 1 de Timoteo 6:10, Pablo advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas, nos alejamos de Dios y nos encadenamos a una búsqueda interminable de más. Jesús nos enseñó que la verdadera felicidad está en dar. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando compartimos lo que tenemos, reflejamos el corazón de Dios. Él no nos bendice para que acaparemos, sino para que seamos canales de bendición. La codicia llevó a Sodoma y Gomorra a su destrucción. No permitamos que ese mismo pecado nos ciegue hoy. En lugar de acumular, aprendamos a compartir. En lugar de vivir solo para nosotros mismos, vivamos para hacer el bien a los demás. Porque en el reino de Dios, la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que damos. El tercer pecado fue la inmoralidad, un desenfreno que corrompe el corazón y nubla la conciencia. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas únicamente por su arrogancia y codicia, sino también por su depravación moral, un síntoma de una sociedad que había dado la espalda a Dios. Su pecado no fue un acto aislado, sino la culminación de un estilo de vida donde los límites divinos habían sido ignorados y donde los deseos descontrolados gobernaban sin freno ni temor. En Génesis 19, se nos da un relato impactante de la corrupción de Sodoma. 2 ángeles, enviados por Dios, llegan a la ciudad y son hospedados por Lot. Pero esa misma noche,
Los hombres de la ciudad, jóvenes y ancianos, rodean la casa y exigen que los les entregue a los visitantes para abusar de ellos. La escena es una muestra del nivel de perversión al que habían llegado. No era solo un caso de pecado sexual, sino una sociedad completamente entregada a la impiedad. Lo que antes tal vez se practicaba en secreto, ahora se celebraba abiertamente, sin vergüenza ni remordimiento. Este comportamiento no fue un accidente ni una excepción. Judas 1:7 nos dice claramente: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La inmoralidad de estas ciudades no se limitaba a actos individuales, sino que había permeado toda la cultura, al punto de que ya no distinguían el bien del mal. Hoy, la inmoralidad sigue siendo un problema creciente. Vivimos en una sociedad que ha normalizado el pecado sexual, justificándolo con la bandera de la libertad y el placer sin restricciones. La pornografía, la infidelidad, la promiscuidad y la perversión son celebradas como signos de progreso, mientras que la pureza y la fidelidad son vistas como valores anticuados. Pero, la Biblia es clara en su advertencia: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Dios diseñó la sexualidad como un regalo dentro de los límites del matrimonio, pero el hombre, en su rebeldía, ha distorsionado ese diseño. En Romanos 1:24-27, Pablo describe cómo, al rechazar a Dios, la humanidad fue entregada a pasiones vergonzosas, cambiando el orden natural por el desorden. La inmoralidad no solo corrompe el cuerpo, sino que destruye el alma, endurece el corazón y nos aleja del propósito divino. Pero hay esperanza. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento. En Isaías 1:18, el Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El mundo puede llamar a la inmoralidad normal o inevitable, pero Dios nos llama a la santidad. En 1 de Tesalonicenses 4:3-5 nos exhorta: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Sodoma y Gomorra son un recordatorio de las consecuencias de abandonar la pureza, pero también son una advertencia amorosa de Dios para que no sigamos por ese camino. Hoy es el día para volvernos a Él, para vivir en santidad y para recordar que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme al propósito para el cual fuimos creados. El cuarto pecado fue la inhospitalidad. En la cultura bíblica, recibir a los extranjeros y abrir las puertas a quienes necesitaban refugio no era solo un acto de cortesía, sino un deber sagrado, una expresión de la justicia y el amor que Dios esperaba de su pueblo. Pese a ello, en Sodoma, este principio fue violado de manera atroz. Cuando Lot recibió a los 2 ángeles en su casa, los hombres de la ciudad rodearon su hogar y exigieron que les entregara a sus invitados para hacerles daño. Este acto de violencia y desprecio hacia los forasteros no fue un simple acto de maldad aislado, sino un síntoma de una sociedad que había perdido por completo su sentido de humanidad y compasión. Su inhospitalidad era un reflejo de su decadencia moral, una señal de que habían abandonado los valores fundamentales que sostienen a una comunidad. La inhospitalidad es un pecado que revela el estado del corazón. Cuando cerramos nuestras puertas a quienes necesitan ayuda, estamos mostrando una falta de empatía y un egoísmo que contradice el llamado de Dios a amar al prójimo como a nosotros mismos. En la Biblia, la hospitalidad no es una opción, sino un mandato. Hebreos 13:2 nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo nos recuerda que cada encuentro con un extraño es una oportunidad para mostrar el amor de Dios, y que en cada rostro necesitado podemos encontrar una bendición inesperada. En la actualidad, la inhospitalidad sigue siendo un problema grave en nuestras sociedades. Vivimos en un mundo donde las fronteras se cierran, donde los refugiados son rechazados y donde los necesitados son ignorados. Muchas veces, justificamos nuestra falta de acción con excusas como el miedo, la comodidad o la indiferencia. Pero la Biblia nos desafía a ir más allá de nuestras limitaciones y a abrir nuestros corazones y hogares a quienes nos rodean. En Mateo 25:35, Jesús dice: porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recibisteis. Estas palabras nos muestran que la hospitalidad no es solo un acto de bondad, sino una forma de servir al mismo Cristo en los demás.
La inhospitalidad no solo afecta a quienes son rechazados, sino también a quienes la practican. Cuando nos negamos a ayudar a los demás, endurecemos nuestros corazones y nos alejamos del amor de Dios. En 1 de Juan 3:17 se nos pregunta, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este versículo nos confronta con la realidad de que nuestra fe debe traducirse en acciones concretas, especialmente cuando se trata de ayudar a los más vulnerables. El suceso de Sodoma nos enseña que la inhospitalidad no es un pecado menor. Es una señal de que una sociedad ha perdido su brújula moral, que ha dejado de ver a los demás como seres creados a imagen de Dios. Pero también nos muestra que hay esperanza. Lot, a pesar de vivir en medio de una ciudad corrupta, eligió proteger a sus invitados, arriesgando incluso su propia seguridad. Su actitud nos inspira a ser valientes en nuestra defensa de los más débiles y a no permitir que el miedo o la indiferencia nos impidan hacer lo correcto. La hospitalidad, por otro lado, es una expresión poderosa del amor de Dios. En Romanos 12:13 se nos exhorta, compartan con los santos en sus necesidades, practiquen la hospitalidad. Este llamado no es solo para aquellos que tienen recursos abundantes, sino para todos los que desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La hospitalidad no requiere de grandes riquezas, sino de un corazón dispuesto a compartir lo que tenemos, por pequeño que sea. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de hospitalidad. Durante su ministerio, acogió a los marginados, comió con los pecadores y sanó a los enfermos. En Lucas 14:12-14, nos enseña, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Estas palabras nos desafían a salir de nuestra zona de confort y a buscar a aquellos que más necesitan nuestro amor y compasión, mientras que la inhospitalidad es un pecado que nos separa de Dios y de los demás. Nos lleva a vivir encerrados en nosotros mismos, ignorando las necesidades de quienes nos rodean. Pero la Biblia nos llama a vivir con los brazos abiertos, a ser reflejo del amor y la gracia de Dios en un mundo que tanto los necesita. Como dice en 1 de Pedro 4:9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Que podamos elegir el camino de la generosidad y la compasión, recordando que cada acto de hospitalidad es una oportunidad para mostrar el rostro de Cristo a un mundo quebrantado. El quinto pecado fue la violencia. En Sodoma, la maldad no se limitaba a la inmoralidad o la falta de compasión. También se manifestaba en una crueldad desenfrenada que permeaba cada rincón de la sociedad. Los hombres de la ciudad no solo eran depravados, sino que también estaban dispuestos a usar la fuerza para imponer su voluntad y satisfacer sus deseos más oscuros. Cuando Lot recibió a los ángeles en su casa, los hombres de Sodoma rodearon la vivienda y exigieron con amenazas que les entregara a sus invitados. Este acto no fue un simple arrebato de ira, sino una muestra clara de una cultura donde la violencia era la norma, donde el más fuerte abusaba del más débil sin temor a las consecuencias. Proverbios 6:16-19 deja en claro que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente, y en Sodoma, la sangre de los inocentes clamaba desde las calles. La violencia es un pecado que deshumaniza tanto al agresor como a la víctima. Cuando una sociedad normaliza la crueldad, pierde su capacidad de ver a los demás como seres creados a imagen de Dios. En Génesis 9:6, Dios establece un principio fundamental: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este mandato no solo subraya el valor sagrado de la vida humana, sino que también nos recuerda que la violencia es una afrenta directa al Creador. En Sodoma, este principio fue ignorado por completo, y el resultado fue una ciudad sumida en el caos y la destrucción. Hoy, la violencia sigue siendo una fuerza destructiva en nuestras comunidades. Desde el abuso doméstico hasta la guerra, desde la explotación laboral hasta el tráfico de personas, la crueldad y la opresión se manifiestan de muchas maneras. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que la violencia nunca queda impune. Dios es un juez justo, y aunque a veces parezca que los violentos prosperan, la Biblia nos asegura que llegará el día en que cada acto de maldad será confrontado. En Salmos 37:28, se nos dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los injustos serán destruidos para siempre, los descendientes de los impíos serán exterminados. La violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también corroe el tejido social. Cuando una comunidad permite que la crueldad se normalice, se generan ciclos de resentimiento, miedo y desconfianza que pueden durar generaciones. En Mateo 5:9, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo nos llama a ser agentes de paz en un mundo fracturado, a trabajar activamente para sanar las heridas que la violencia ha causado y a construir puentes donde otros solo ven muros. La violencia también tiene raíces profundas en el corazón humano. En Mateo 15:19, Jesús explica, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este pasaje nos recuerda que la crueldad no es solo un problema superficial, sino que comienza en nuestros pensamientos y deseos. Para combatir la violencia, debemos comenzar por transformar nuestros corazones, permitiendo que el amor de Dios nos guíe en cada decisión. En la Biblia, encontramos ejemplos de personas que eligieron el camino de la paz en medio de la violencia. José, por ejemplo, perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, eligiendo la reconciliación en lugar de la venganza. David, a pesar de tener oportunidades para matar a Saúl, decidió no levantar su mano contra el ungido de Dios. Estas historias nos inspiran a buscar soluciones pacíficas incluso en las situaciones más difíciles. La violencia es un pecado que nos aleja de Dios y destruye todo lo que toca. Pero la Biblia nos ofrece un camino diferente, un camino de amor, justicia y reconciliación. En Romanos 12:17-21, se nos dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, amados míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. La historia de Sodoma y Gomorra nos confronta con las consecuencias de la violencia, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. Estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, a defender a los indefensos y a trabajar por la justicia en un mundo quebrantado. Como dice Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Que podamos elegir el camino de la paz, reconociendo que cada acto de bondad y cada gesto de compasión son pasos hacia un mundo donde la violencia no tenga cabida. Dios no destruyó estas ciudades por capricho. Fue un acto de justicia ante una sociedad que había rechazado toda oportunidad de arrepentimiento. Pero incluso en su juicio, Dios mostró misericordia. Lot y sus hijas fueron salvados, recordándonos que siempre hay esperanza para quienes buscan a Dios. El orgullo, la codicia, la inmoralidad, la inhospitalidad y la violencia siguen siendo pecados que destruyen individuos y sociedades. Pero también nos recuerdan que el arrepentimiento y la obediencia a Dios son el camino hacia la vida. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja los peligros de vivir en oposición a Dios. Hoy, te invito a reflexionar, ¿estás viviendo de acuerdo a los principios de Dios? ¿O hay áreas de tu vida que necesitan arrepentimiento y cambio? Si este video te ha impactado, déjanos un like, compártelo con alguien que lo necesite, y suscríbete para más contenido como este. Juntos, exploremos cómo vivir vidas que honren a Dios en un mundo que a menudo se aleja de Él. Gracias por acompañarnos.